tal, chicos? Un video más. Bueno, seguimos con las derivadas a pedidos de muchos de mis suscriptores. Bueno, esta vez nos acompaña Jiren, así que ya saben, vamos a estar todos con un nivel ya altísimo. Bueno, acá resumiendo algunas propiedades de lo que son derivadas trigonométricas que nos faltó, ¿no? Nos faltó esto porque el primer video de derivadas hicimos puros problemas, pero con las fórmulas algebraicas, por decirlo así, ¿no? Las propiedades clásicas, y estas son las trigonométricas. Ya después de esto viene un video con todas combinadas y con las que nos faltan, ¿no? Con las que son trigonométricas inversas. Allá en el otro video se va a mezclar todo, y acá es netamente trigonométrico, igual que el anterior fue netamente algebraico. Ya en la que viene, sí vamos a hacer allá combinado de los dos, ¿no? Así unos problemas bien bonitos. Bueno, para recordar, porque ya ustedes dominan esto, ¿no? La derivada del seno es coseno, y esa derivada del coseno, menos seno, derivada de tangente, secante al cuadrado, derivada de cotangente, menos cosecante al cuadrado, derivada de secante, secante por tangente, y derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Ahora, es directo cuando el ángulo está solito, si te das cuenta. No te olvides, porque eso también en las algebraicas ocurre. Mira, cuando está solito, las propiedades van directas. Ya, profe. Pero si el ángulo varía, está aumentado, sumado a la potencia, primero tienes que derivar eso y después lo derivas todo por la propiedad. ¿Sí? Ahorita vas a ver eso, no te preocupes. Pero recuerda, para que ya tengas idea si no entiendes, cuando el ángulo está así directo, por ejemplo, de seno de y, seno de teta, seno de alfa, y te piden derivar en función de ese ángulo, es directo. Pero si está aumentado 5x más 2, 5x al cuadrado, logaritmo de 10, primero derivas el ángulo. Derivas primero el ángulo y después ya derivas la función en sí, tal y como está. No te olvides, eso cumple para todos, ¿sí? Para todos. Ya ahorita lo vamos a ver. El próximo video, ya saben, va a ser full problemas, perdón, de derivadas combinados, y después ya viene derivación implícita, después vamos con máximos y mínimos. No se preocupen que vamos a ir con todo, así que ya saben ya. Y ahora sí, calienta, ajá, muy bien, sí. Acá quiero verte con tu Charigan activado, así activado. Eso, así. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Mira acá. Obviamente en todas las preguntas son derivar. Como te dije. Mira. Ya, profe. Acá es seno de 10x. El x, si estuviera solito, sale directo coseno. Pero como está agregado, está aumentado, ¿qué le tengo que hacer? Recuerda, lo derivo. Si quieres lo puedo hacer pasito por pasito, si no, lo haces directo. Ya sabes que la derivada también lo podemos poner así. También lo podemos hacer así. ¿Cómo lo podemos poner así? ¿No? En derivada de y en función de x, como así con su comita arriba. Como tú quieras, es lo mismo. En algunos problemas voy a aplicar esto, que me conviene, por la vista, y en otros así. Bueno, entonces, ¿cómo derivo? Primero deriva el ángulo. ¿Quién es el ángulo? 10x. Y eso tú ya sabes, ya has visto mi primer video. ¿Cuánto es la derivada de 10x? Simplemente, como es lineal, o sea, es de grado 1, se va el x, ¿y qué me queda? 10. Ahora sí, ya pasaste a derivar el ángulo. Ahora deriva toda la función, todo, ¿ves? Primero lo de adentro, siempre. Y ahora todo. Derivada de seno, coseno. Y ya está, se acabó el problema. ¿Qué, profe? ¿Así nomás? Así nomás es, pues. Ya. Claro que recién estamos empezando, obvio, ¿ah? Después ya vienen más bravos. No tanto, pero ya algo así. Ajá, profe. Mira, igualito. Ya, bacán. Ya te diste cuenta, ¿no? Sí, profe, el ángulo es diferente de x, es una función, ¿no? Es grande, es una cuadrática. Ajá, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Derivo lo de adentro. Muy bien. Si tú derivas lo de adentro, ¿cómo sería? Deriva lo de adentro. ¿Cómo sería si derivas lo de adentro? Sería el 2 baja, sería 8x más 8. Ya está. ¿Viste? Profe, sí lo vi. Ya derivaste el ángulo. Perfecto. Quedó adelante. Muy bien, no te pierdas. Ahora,
si derivas el ángulo, ¿qué te toca? Derivar todo, todo junto. Ya olvídate del ángulo, simplemente mira la función. Deriva de seno, coseno, ya está. Y lo demás lo copias igualito. Lo demás lo copias igualito. Ya está. Y se acabó el problema. ¿Viste? Una vez que tú derivas el ángulo, después derivas todo, ya te olvidas del ángulo. Cuando lo derivaste, te olvidas y derivas todo como función, seno, coseno. El ángulo dejas como está. ¿Ves? Profe, más o menos, otra vez, ya mira acá. Ajá, ya, ¿qué hago acá? Igual, el ángulo está alterado. ¿Qué hago? Derivo el ángulo, ya sabes. Ah, ok, profe. Derivo el ángulo. Vamos a derivar. Ya está. Perfecto. Entonces deriva. Tú ya sabes derivar. Derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. Tú ya sabes, el 4 baja y queda 1 menos. Ahora derivas el otro, porque es una suma. Derivas nomás primero y ahora derivas el segundo. Derivada de e a la x, lo mismo, e a la x. Tú ya sabes eso. Tú ya sabes eso. Y ahora sí, derivada de seno, coseno. ¿Viste? Ah, profe, ya lo entendí. Entonces, cuando el ángulo es diferente, es aumentado, no es x solito, tengo que derivarlo todo. Sí. Una vez que lo derivas, te olvidas de él y miras toda la función. ¿Toda la función quién es? Seno. Y la derivada de seno, coseno. ¿Ves? Ya no le haces nada. Primero lo derivas y después, imagínate que no está. ¡Pum! Y ya está. Aplicas derivada, nada más. Derivada de seno, coseno. ¿Viste? Super archi papayita, seno. Sí, profe. Muy bien, vamos a la 4. No te asustes, tú solamente haz lo que ya sabes, haz lo que ya sabes. ¿No? Ya, profe, tengo que derivarlo de adentro. Exacto. ¿Por qué? Porque está diferente, está alterado, como le digo yo. Está alterado. Perfecto. Entonces vamos. Derivada de seno, coseno, más derivada de 3x al cuadrado, ¿cuánto sería? 6x, tú ya sabes derivar eso. Ahora te olvidas de lo de adentro. ¿Y qué derivas? Toda la función en sí. Toda la función en sí. Derivada de coseno es menos seno. Exacto. Lo pones adelante el menos, nada más, y se acabó. Ya está. ¿Viste? Derivaste lo de adentro. Acá está. Perfecto. Muy bien. Y ahora derivas todo. Olvídate, lo tapas esto y sería derivar de coseno menos seno. ¿Viste? No te confundas. Primero lo trabajas y después lo dejas tal y como está y te fijas en el total. Ya. Ajá. Parecido, como para que practiques. Vamos, practiquemos. No es tan difícil. Te estoy dando la base, ya sabes, la base. Porque yo veo que preguntan cosas que son fáciles y eso no puede ser. Igual acá, mira acá, derivo lo de adentro, ¿no? Derivo lo de adentro, el ángulo, derivada de coseno, menos seno, ya. Derivada de 4x al cubo sería 12x al cuadrado. Tú ya sabes eso. Y si no, revisa mi video, entonces el primer Hokage, ya está, ya. Y ahora sí, deriva todo, todo, ya todo. Tapa el ángulo y deriva todo. Solamente mira el coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Ya está. El menos lo pones adelante para que esté ordenadito, nada más. Ya está, se acabó el problema, ¿no? Ya, mételo si quieres para que sea bonito, ¿no? Para que esté ordenadito y se vea bien bonito. Nada más, menos con menos, más, menos con menos, más. Ya está. Y está derivado. ¿Viste? Papayita, ¿sí o no? Claro, ya sabes ya. Muy bien. Vamos, sigamos practicando. Ajá. Y es igual a tangente de seno de x más coseno de x. No te preocupes. Deriva como siempre. No te asustes. Tú fíjate el ángulo nada más. Ajá. Entonces, allá, profe, el ángulo. Seno, tengo que derivar el ángulo. Así es, deríbalo. ¿Cuánto es derivada de seno? Coseno. Derivada de coseno, menos seno. Y ahora sí, te olvidas de todo eso, te olvidas del ángulo y simplemente te fijas la función trigonométrica. ¿A qué es igual la derivada de tangente?
¿Te acuerdas? Secante al cuadrado. Ya está. Muy bien. Secante al cuadrado. ¿Ves? Y lo demás copias igualito. No te preocupes. Ya está. Se terminó. Eso es todo. Primero derivas el ángulo. Después lo tapas para que no te confunda y te fijas en la razón. Que es tangente, derivada de tangente, secante al cuadrado. Así de fácil. ¿Ves? Así de fácil. Ya no te das problemas por esto. El ángulo solamente te sirve para derivar al comienzo. Después lo copias igualito. Ahora sí, vamos a la 7. Ajá, me adelanté, se adelantó uno, ya, no importa, igualito. Ajá, ya, bacán, como quien practica derivadas. Vamos, la misma idea, derivamos, ¿ya ves? Y supuestamente, ¿qué regla la cadena y la cadena? Así nomás, tienes que saber. Igual, derívalo de adentro. Cuando es suma, no te preocupes, deriva primero uno y después el otro. Derivada del logaritmo de x, tú ya sabes. ¿Cuánto es esto? 1 entre x, pues. Ah, ya. Más logaritmo de 4x, tú ya sabes que es 4. Sí, profe. Y ahora sí, ¿cuánto es el logaritmo de tangente? ¿Ves? Ya derivaste el ángulo, tápalo. Y simplemente fíjate la razón, ¿no? Que es la tangente. Derivada de tangente, secante al cuadrado, ya, ya está. Y se acabó. Ya está, eso es todo. Ah, o sea, primero derivo siempre el ángulo y después ya lo obvio y simplemente me fijo en el total. Así es. De ahí me fijo en el total. Ah, profe, ya le estoy entendiendo. Perfecto, muy bien. ¿Está papayita, sí o no? Sí, profe, está papayón. Ya, sigamos practicando. Vamos, cotangente, igual, la misma idea. Recuerda que estos problemas yo no me quiero lucir, ¿ah? Lo que yo quiero es que tú aprendas y te acostumbres a ver a que tu Sharingan se active. Ya sabes, es lo que yo quiero. Que aprendas a reconocer y saber cómo trabajarlo. ¿Que hay problemas más complicados? Obvio que sí, hay problemas súper más complicados, más trabajosos. Pero si no sabes esto, menos lo demás. Tienes que entender desde aquí. Tienes que tener unos pasos, tus primeros pasos. Si no, después no entiendes nada. Igualito, derivo el ángulo. Ni siquiera me fijo en la razón que es cotangente. Simplemente derivo esto. Después me voy a fijar. Ni siquiera me interesa ahorita. Lo que me interesa es que es un ángulo y que es diferente. Derivada de e a la x, tú ya sabes, e a la x lo mismo. Y eso es 15x al cuadrado, tú ya sabes. 15x al cuadrado. Y ahora sí, recién, mira, recién, ¿ah? Derivada de cotangente. ¿A qué es igual la derivada de cotangente? La derivada de cotangente es igual a cosecante al cuadrado, menos cosecante al cuadrado. Ah, ya. Muy bien. Menos cosecante al cuadrado. Y el menos lo pongo adelante para que se vea bonito. Ya sabes que el menos tiene que ir ahí, pero lo pongo acá para que esté ordenadito. El menos puede estar acá, pero lo estoy poniendo adelante. Normal, no pasa nada, es lo mismo. ¿Viste? Ah, ya, profe. O sea, profe, usted se dio cuenta que es un ángulo y ni siquiera le dio importancia a la razón. No, no le dio importancia. Derivé. Y después que derivé, ahora sí le doy importancia y al contrario, ya no te da importancia a ti más bien. Le doy importancia a la razón que es cotangente y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. ¿Viste? Ah, ya, profesor. Muy bien. Ya está. Vamos con la 9. Ya, profe. Bacán. Igual, no te asustes, deriva primero uno y después el otro, tú ya sabes. Vamos. ¿Ya ves? Nada, regla cadena, así nomás. Sobrado lo puedes hacer. Claro, en el último que está más bonito, sí lo voy a hacer con cadenita para que entiendas. Despacito lo voy a hacer, porque si no te me pierdes, porque en el otro video sí van a venir varios parecidos a la 10 combinadazos. Ya. Igual, A es un ángulo, deriva este ángulo. ¿Cuánto es la derivada de 2x al cuadrado? 4 acas, tú ya sabes. Lo derivo y pasa adelante. Y ahora sí me olvido y me fijo en la razón. ¿Quién es la razón? Seno. Derivada de seno, coseno. Ya está. Se acabó. Igual hago acá. ¿Qué hago? Derivo el ángulo. ¿Quién es el ángulo? X al cuadrado. ¿Cuánto es su derivada? 2x. Ah, ya. ¿Y ahora qué hago? Me fijo en la razón. Derivada de seno es coseno. Ya está. Bacán. Ah, ya. ¿Viste? Sí, profe, ya lo vi ya.
Muy bien, entonces como vemos, simplemente derivas lo de adentro y después lo tapas y derivas todo. Así es fácil y sencillo. Y ahora vamos a sacarle, ¿no? Factorizar, sacarle mitad, lo que tenga, pues, ¿no? Para terminar, para que se vea bonito. Ya está. Muy bien. Cuarta uno, cuarta 3. Mitad 2, mitad uno, perdón, mitad 3. Ya está. Si quieres lo puedes factorizar y te quedan x tercios, paréntesis, coseno de 2x menos coseno de x. Ya, como quieras, lo dejas ahí nomás. No te preocupes. Ajá, vamos a esto. Así son los problemas bonitos, con potencia todavía, con raíz adentro, te hacen para marearte. Pero tú no te das problemas. ¿Recuerdas lo que te dije? El ángulo, el ángulo. Tú preocúpate por el ángulo. Este problema lo voy a trabajar diferente que los otros, ¿sí? Solo porque quiero ayudarte, quiero que estés tranquilo, quiero que lo aprendas. Así que mira, vamos a hacer derivada de esto, ya igualito, como sería lo mismo, ya, bacán. Ahora lo voy a trabajar diferente, ¿sí? Voy a ponerlo acá. ¿Te acuerdas que deriva del ángulo? Sí. ¿Quién es el ángulo? Todo esto, ¿sí? Todo esto es el ángulo. Sí, profe, todo esto. Ya, bacán. Lo voy a poner así para que veas. ¿No? ¿Ves? Derivada. Ya está. ¿Qué significa esa nomenclatura? Que vas a derivar lo mismo que esto, ¿no? Todo esto, ¿es? Como hemos hecho en los anteriores, ¿ves? Hemos derivado el ángulo. Solamente que como esta vez hay doble, para que no te marees, lo pongo así. Ah, ya, profesor. Sí, derivo el ángulo, ahí está. ¿Ves? Derivo, ya está. Y ahora sí, deriva todo. Una vez que derivas el ángulo, ¿te acuerdas que hemos hecho? Derivas todo. Deriva de seno, coseno. Eso tú ya sabes. Ya está. ¿Viste? No te asustes, ¿ah? Primero derivas el ángulo que vendría a ser todo esto. Acá está, lo estoy poniendo para que tú lo hagas, sino que lo estoy diciendo despacito. Ya, profe. Muy bien, sí lo entendí. Ya está, bacán. Ahora, ¿qué hago? Ya, pues, ahora sí, derivo esto. Vamos. Pues hago lo mismo. Ahora, ¿quién es el ángulo? El seno de x. Ya, entonces me voy a quedar con él ahora, nada más que con él. Tengo que derivar el ángulo, que en este caso sería seno de x. ¿Viste? O sea, derivo todo, pero lo de adentro, ¿quién es? Seno de x. Acá está, derivada de seno de x. ¿Y cuánto es la derivada de todo? Ya sabes, derivada de seno, coseno, coseno. Ya está. ¿Ya la viste o no la viste? Solamente que lo estoy haciendo rápido. Mira, mira, acuérdate. ¿Te acuerdas que derivaba primero el ángulo? Sí, todo esto es mi ángulo, ya, lo voy a sacar aparte. Ya, acá lo estoy poniendo, derivada del ángulo, ya. Yo derivo todo. ¿Cuánto es la derivada de seno? Coseno, ahí está. Muy bien, me olvido de esto y derivo esto. Y hago lo mismo. Hago lo mismo. Busco el más chiquito. ¿Quién es él? Ya lo derivo, acá está. ¿Y ahora qué hago? Derivo todo, como acá dice, derivo todo. Deriva de seno, coseno, ahí está. Y por último, derivo el más chiquitito. ¿Ves? Acá lo estoy haciendo al revés, del grande a chiquito. Y el más chiquitito ya, pues ya, ahora sí se terminó. Se terminó. Derivada de seno es coseno. Ya está. Ya está. Terminamos. ¿Viste? No me digas que estás mareado, ¿eh? Así son varios y son bonitos. Ya, profe, más o menos, o sea, más o menos, sino que como me voy a acostumbrar a hacerlo al ojo, acá me mareó. No, acá también lo puedes hacer rápido, solamente que es falta de costumbre. Yo le he puesto así para que lo entiendas. Mira qué he hecho acá. Derivé primero el ángulo, ¿sí o no? Sí, acá lo he derivado de frente. Acá no, acá lo estoy poniendo para derivar, ¿ves? Acá lo estoy poniendo derivada del ángulo entre d, ya. ¿Ves? O sea, no, acá lo he hecho de frente porque es chiquito, acá no, lo estoy poniendo. Pero acá, ¿qué hacía? Bien, derivo el ángulo y después derivo todo, seno, seno, coseno. Acá he hecho lo mismo, derivo el ángulo, acá está el ángulo, y ahora derivo todo. ¿Cuánto es todo? Coseno, ahí está. Muy bien. Ahora hago lo mismo, derivo esto, pero me fijo en el ángulo, ya lo separo, derivada del ángulo,
y ahora derivo todo. ¿Cuánto es todo? Seno, la derivada de seno, coseno, ahí está. Es lo mismo que los anteriores, pero pasito por pasito para que no te compliques. Y así vamos a hacer en el próximo video, que hay un montón ya con cuadrados, con raíces, que parece difícil, pero tienes que ser ordenado, nada más. Recordar, siempre primero deriva el ángulo y después todo. Y de ahí va subiendo de poquito en poquito, ¿ves? Ah, ya, profesor, más o menos. Bueno, espero que le haya sentido que te haya gustado. Ahora sí, chicos, nos vemos. Cuídense, ya saben, ahora sí somos full derivadas. El próximo video, ya todo lo que es derivadas mixtas, combinados, algebraicas con trigonométricas, inversas y lo que nos faltó, inversa. Ya saben, va a estar bonito. Repasen los dos primeros derivadas porque ahí sí lo vamos a hacer más directo, ya no va a ser tanto pasito por pasito. Repasen, chicos. Así que nos vemos. Cuídense. Hasta la vista. Chao.